Ahora nos están dando aire. ¿Qué tal? Bueno, estamos al aire ya. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a abrir este primer panel que va a estar vinculado fundamentalmente a la importancia de la generación y de sistematización de los sistemas de información en la provincia de Buenos Aires. Para eso tenemos de invitados a Gustavo Arber, que es el director nacional de la Dirección de Información Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación. Tenemos de invitada también a Gabriela Trupia, que es la subsecretaria de Vinculación Tecnológica de UTN Delta y asesora de la Comisión de Investigaciones Científicas SIC. Y también tenemos de invitado a Fernando Porta, que es el director del doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación, CIECTI. La dinámica del panel que estamos planteando es una dinámica de conversatorio, una dinámica en donde vamos a ir planteando algunos ejes, digamos, de disparadores, de temáticas, y bueno, poder ir conociendo los pareceres, las opiniones y, digamos, las perspectivas también y prospectivas respecto a las distintas áreas de intervención que tiene pensado el observatorio. A grandes rasgos, digamos, el observatorio tiene dos grandes líneas de trabajo. Una primera línea de trabajo que está vinculada a todo lo que es el fortalecimiento de los sistemas de información provinciales y poder trabajar conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, o sea, y también coordinadamente para, digamos, poder intercambiar información y poder intercambiar, digamos, distintos análisis respecto a las cercanías y distintas perspectivas en torno a la dinámica y a la estructura del sistema científico-tecnológico, particularmente nosotros en la provincia de Buenos Aires. Y la segunda de las líneas de trabajo está más bien vinculada a todo lo que tiene que ver con generación de informes cualitativos, ¿sí? informes de gestión, asociados fundamentalmente a temáticas de interés de la provincia en materia de ciencia y tecnología, tomando como puntapié inicial, una de las cosas que fuimos tomando como puntapié inicial es, digamos, tomar, si se quiere, tres tecnologías que consideramos estratégicas. No somos muy originales, pero creemos que efectivamente son estratégicas y, bueno, poder intentar dar cuenta de las capacidades y poder intentar mensurar las capacidades que tiene la provincia en estas tecnologías que consideramos como estratégicas. Estamos planteando en primera instancia, digamos, lo que tiene que ver con la actividad de biotecnología, que es, digamos, a lo que se va a referir el segundo panel, y después para próximos informes estamos trabajando en Industria 4.0 y nanotecnología. Eh, para avanzar concretamente en el panel, el primero de los ejes que me gustaría que podamos dialogar y abordar es justamente algo que quedó, digamos, picando del panel inicial, que es la importancia de los sistemas de información en ciencia y tecnología, la importancia de fortalecer los sistemas de información de ciencia y tecnología para, digamos, la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en general, no solo de ciencia y tecnología, sino justamente también tomando un poco las palabras de Pablo, digamos, poder poner al sistema científico-tecnológico al servicio del desarrollo socioproductivo
del país y más concretamente hablando de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, creo que ahí tenemos un primer eje que me parece interesante que podamos charlar, que tiene que ver justamente con lo que les planteaba, digamos, el fortalecimiento de los sistemas de información y la necesidad también de articulación interinstitucional para poder justamente fortalecer esos sistemas. No sé quién quiere arrancar, acá sí, ya como ustedes prefieren. No sé. Bueno, Sí, yo arranco bueno, ahí está. No, sí, en realidad Vamos con Gabriela. porque, me parece que va, primero muchas gracias por haberme invitado a este panel. Realmente es un placer estar con Fernando, con Gustavo, dialogando sobre este tema con la moderación de Alex, porque precisamente en mi caso yo no trabajo en estos temas en forma específica. Podría decirse que puedo traer un poco más la voz del usuario, digamos, ¿no? De los sistemas de información. Si bien estoy trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional, que es parte del sistema científico-tecnológico, obviamente, como una universidad que tiene 9 sedes en la provincia de Buenos Aires, 9 regionales en la provincia de Buenos Aires, de manera que hacemos un aporte importante también a las capacidades científicas tecnológicas. En toda mi vida profesional fui más bien trabajando en temas de gestión, y esto de tener la información a mano, digamos, o tener la información accesible para el diseño de políticas, es como para quienes estuvimos o para quienes estamos de los dos lados de este entramado, que es quien gestiona y quien genera información y conocimiento, es como un sueño, digamos, una necesidad muy grande tener este tipo de dispositivos como puede ser este observatorio. Yo me quedé pensando, mientras veía el panel anterior, que primero la importancia ya está dada, digamos, si no, no tendríamos esta reunión. Me parece que no voy a hablar de la importancia porque, o podría decir otra vez, desde la gestión, es muy importante tener estos sistemas en marcha, pero me parece que yo viéndolo como usuaria y como tanto de la universidad, de la SIC, en la gestión, creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo en el sistema, primero en cómo recopilar esa información, es decir, el módulo de recopilación es tan importante como cualquier otro. Ahí también hay una tarea que tiene que ver con la sensibilización a todos los actores del sistema científico-tecnológico, que a veces, esto lo hablábamos ayer con una colega, con Alejandra Di Franco, diciendo a veces cómo quienes tienen que brindar esa información están saturados de llenar formularios y llenar bases de datos. Entonces el módulo de recopilación me parece que tiene que ser un módulo pensado también con mucha estrategia de diseño con el usuario, como cualquier otro dispositivo, ¿no? Después, cómo registrarla, obviamente. Me parece que la importancia del registro, un registro que pueda ser comparativo, riguroso, y después haciendo link con esto, cómo hacerlo accesible para todas las partes. Me parece que la accesibilidad a la información es el corazón de los sistemas científicos, sobre todo de la información científica y tecnológica, precisamente habiendo pasado por estos temas de homogeneizar un poco los indicadores. Un poco, digo, y el un poco es una cosa subjetiva que digo, hay que sistematizar, ¿no? Obviamente las informaciones, qué tipo de información queremos. Después el tema de la difusión. Es decir, no solamente tenerla recopilada, registrada y accesible, sino además que el resto de los actores sepan que eso existe. Porque a mí me pasó durante este año, trabajando para el Ministerio de Desarrollo Agrario, que me llevé
donde se creó el observatorio de técnico de agroquímicos, donde la idea es utilizar la información científica y tecnológica para el diseño de políticas en relación a agroquímicos, políticas de gestión, normativas, etcétera, llevarme una grata sorpresa con los repositorios digitales, en donde hay una gran información volcada, pero esa información está en un término plano, es decir, uno lo busca, tiene que leerse paper por paper o documento por documento, entrar, tiene algún tipo de filtros, pero bueno, también los hacedores de política no conocían este instrumento, que son los repositorios digitales, que están diseñados bajo una ley muy importante por el cual dice que toda la información, todo el conocimiento generado y los resultados de investigación generados con fondos públicos tienen que estar disponibles para el público, para las personas en general. Después, otro tema me parece muy importante, que ya está en el borde de los sistemas, esto también obviamente es una opinión personal, es cómo utilizar esa información. Porque el uso de la información no es lineal. Esto que decía yo respecto, por ejemplo, tener unos papers publicados o una información numérica, cuantitativa o cualitativa publicada y cómo se usa para la política. Ahí hace falta un trabajo, me parece, ¿no?, de sensibilización y capacitación y aumento de capacidades de los hacedores de política, sobre todo de los equipos técnicos, para poder para sacarle el jugo, digamos, este conocimiento, información. Y ahí también hago hincapié en algo que ahora se ha puesto, no sé si más de moda, o yo por lo menos lo empecé a ver con más asiduidad, que es que no todo que el conocimiento científico también lo debemos mechar, articular y compensar con el conocimiento de otros actores, el conocimiento tácito que tienen los actores territoriales, los obreros y las obreras que trabajan todos los días. Ahí hay mucho conocimiento. Entonces me parece que ese conocimiento que no está sistematizado, pero que existe, también debemos, los hacedores de política, saber cómo utilizar, cómo se usa el conocimiento científico con el conocimiento tácito, con el conocimiento que tienen los trabajadores y las trabajadoras, los empleados y empleadas de los municipios, de los organismos científicos tecnológicos que no son investigadores. Me parece que ahí también hay otra tarea para hacer. Y por último, un dispositivo de comunicación, que no es el mismo de difusión, yo digo de divulgación de la misma información, sino todo el tiempo tener la comunicación de estos nuevos instrumentos, porque yo leí la presentación de cuando se armó esta mesa y dice claramente que el observatorio va a ser un instrumento. Me parece que también, pensando desde la provincia, tenemos que tener un buen instrumento, una buena medio, un programa, plan de comunicación de estos mismos instrumentos para que no queden restringidos a un uso, a un portal, digamos, que sea visible, que sea accesible, pero que no se le saque la suficiente ventaja, porque en definitiva, me parece, resumiendo, es por qué queremos información sistematizada, accesible y a mano, digamos, porque nosotros creemos firmemente que la información y el conocimiento agrega valor a las políticas. No es un fin en sí mismo tenerla disponible, sino cómo nos agrega valor a los que tenemos la responsabilidad de diseñar o actuar en cualquier política, tenerla a la mano. Y ahí también me parece que hay una buena trabajo para hacer en esto, por ejemplo, que mencionó Alex, que se va a presentar un informe sobre biotecnología. Entonces decir, bueno, ahí hubo una transformación de ese gran universo de información y de conocimiento que se generó en las universidades, en el sistema, para generar un informe cuya lectura y discusión y divulgación nos puede agregar valor a ciertas políticas. No quería un poco decir esto, que probablemente sea algunas obviedades, pero bueno, es lo que me parece que podía aportar en este eje. Sí, no sé.
Hola, hola. ¿Me Buenísimo. escuchan? Sí, perfecto, perfecto, te escuchamos, Gustavo. Gracias, Alex. Bueno, me sumo al agradecimiento por la invitación y felicitar este lanzamiento del observatorio en la provincia de Buenos Aires como un primer paso para generar mayores capacidades y mayor información a nivel de la provincia de Buenos Aires en materia de ciencia y tecnología. Un poco sumando a lo que mencionaba Gabriela, ella lo hablaba desde el lado del usuario, yo hablo desde el lado del área que produce estadísticas nacionales de ciencia y tecnología, que es claro que es muy importante contar con un sistema de información para el diseño y la implementación de políticas, y desde el área de producción, una de las cosas que hacen al fortalecimiento de todo sistema de información es generar capacidades, apostar en la generación de capacidades institucionales, capacidades técnicas a nivel de la institución para fortalecer justamente la generación de estos datos que tienen cuyo fortalecimiento no es, digamos, requiere un camino por recorrer y requiere del aprovechamiento a partir de la cooperación y la articulación con organismos, universidades que puedan dar, o por lo menos como fue en el caso de la Dirección Nacional de Información Científica, dieron los primeros apoyos para fortalecer las capacidades técnicas que con el correr de los años permitieron ampliar el abanico de información eh, eh, sobre ciencia y tecnología, desde indicadores, llamémosle indicadores de insumo, indicadores de producto de la ciencia y la tecnología, aquellos que están volcados a conocer la dinámica de la innovación y del empleo, entre otros. Y eso se ha logrado a partir de este tipo de fortalecimiento y de capacidades con grupos de investigación, universidades y también con otras áreas de la administración pública nacional. Y como ejemplos más recientes, si se quiere, es nuestra encuesta nacional de dinámica de empleo e innovación, que se llevó a cabo de manera, las dos ondas, cooperativa con Ministerio de Trabajo, como una experiencia, no sé si decirle inédita, digamos, pero muy interesante y muy innovadora en el ámbito de la administración pública. Y eso permitió fortalecer nuestras capacidades, nuestras capacidades técnicas. Pero a su vez, como también lo mencionaba Gabriela, es importante que, y es algo que a nosotros nos ocupa bastante y nos preocupa, es trabajar con quienes son los proveedores de la información para que nosotros podamos construir los indicadores nacionales de ciencia y tecnología. Y en eso hemos trabajado tratando de ayudar a las instituciones que conforman el sistema y que son los que tienen que gestionar información para después responder los operativos estadísticos que nosotros llevamos a cabo anualmente, requiere de colaboración de nuestra parte. Y una manera de implementarlo es estar armando diferentes tipos de reuniones o rondas con la intención, con la idea básicamente de poder transmitir los conceptos y definiciones que están detrás de todas las operaciones estadísticas que nosotros implementamos, y ayudarlos a implementar mecanismos que mejoren la gestión de la información, que es una debilidad que tiene, y que también Pablo Núñez lo mencionó en el panel anterior, digamos, es una debilidad que tienen todas las instituciones del sistema científico, digamos, la manera de llevar adelante el sistema de gestión de información, digamos. Tienen mucha debilidad en el registro, con lo cual hay que tratar de dar un paso, colaborar con estas instituciones para fortalecerlos y para, como también mencionaba
Gabriela, ese sistema de gestión interna de las instituciones sirva no solamente para poder responder a nuestros requerimientos para las estadísticas nacionales, sino también para mejorar su gestión interna en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Bueno, un poco para ampliar lo que había mencionado Gabriela. Bueno, también en mi caso, en primer lugar, agradecerle a los organizadores de la invitación, celebrar sin duda la iniciativa de lanzamiento del observatorio y expresar mi placer por compartir esta primera mesa con amigas y amigos de larga data como Gabriela y Gustavo. Yo voy a decir algunas cosas que me parece pueden ser un poquito complementarias de lo que ya ha sido dicho, para no repetir. En líneas generales coincido con el tipo de énfasis que pusieron tanto Gabriela como Gustavo acerca de la importancia de los sistemas y los distintos mecanismos de captura de información y sobre todo de acceso a la misma, etc. Pero conecto con lo que fue el último punto que planteó Gabriela, que es un poco, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos tener estos sistemas? ¿No? ¿Y para qué queremos mejorarlos eventualmente si tenemos alguna evaluación relativamente crítica de eso, ¿no? A mí me parece que en el campo de la política pública, y en particular de la política económica y de la planificación, ha habido como dos grandes avances, digamos, en las últimas 2-3 décadas, ¿no? En el caso de la planificación, la incorporación de la perspectiva, ¿no? La incorporación de la perspectiva como un elemento sistemático de la planificación. Entonces, en cierto sentido, la indagación sobre eventuales escenarios de futuro y, por lo tanto, la necesidad de contar con algún tipo de información para orientar alguna estrategia de inserción o de administración de esos escenarios. Y en el caso de las políticas, parece que el avance principal es esta idea de centrar el diseño de las políticas basado en evidencia, basado en información. Es decir, en general, cuando un decisor de política toma algún camino, tiene detrás alguna cierta expectativa acerca de qué efecto va a producir, digamos, ¿no? Es decir, se hace una política para lograr un determinado impacto, para lograr un determinado efecto. Y a veces ese efecto, en cierto sentido, está fundamentado generalmente por algún cuerpo teórico que establece alguna causalidad acerca de el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de los agentes económicos, etc. Pero muchas veces no conocemos el laberinto de esos canales, digamos, ¿no? Y por lo tanto, contar con información sobre la población objetivo, llamémosle así, de nuestras políticas, claramente puede redundar en mayor calidad de ese diseño y en mayor calidad del ejercicio de implementación, digamos, ¿no? Entonces, para el caso de las políticas científicas y tecnológicas pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuanto más sepamos, digamos, de las poblaciones acerca de las cuales está dirigido el objetivo de la política, nuestra población objetivo, digamos, probablemente mejor van a ser el diseño de los incentivos, el diseño de los mecanismos, etcétera, y probablemente mejor va a ser el impacto que estamos buscando. Ahora, una complejidad adicional que tiene esto es que también en el tiempo, y nosotros lo sabemos bien en Argentina, el alcance, la definición del objeto de las políticas científicas y tecnológicas también ha ido complejizándose. También ha ido variando, digamos, ¿no? Y sin duda, un objetivo que estuvo siempre presente desde el inicio y que se mantiene, es esta idea del fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, ¿no? ¿Qué quiere decir el fortalecimiento? Bueno, su ampliación, la mejora de su calidad, su mejor formación, su mejor inserción internacional, digamos, cuestiones que en líneas generales están dentro del alcance, suele estar dentro del alcance de las agencias que se ocupan de las políticas científicas tecnológicas, de los ministerios en particular. Pero lo cierto es que este objetivo primigenio, este objetivo original de la política científica y tecnológica, también ha ido dando paso a otras cuestiones y que tienen que ver más con la expectativa que tenemos cada vez más acerca de cuál puede ser la contribución del sistema científico-tecnológico
a la mejora de la calidad productiva de nuestra estructura y a la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. Entonces ya no se trata solo de hacer política para tener un sistema científico-tecnológico más grande, más instituciones, más investigadores e investigadoras, más recursos puestos ahí, etcétera, digamos, ¿no? Y tratar de alcanzar las fronteras en la investigación científica, sino que también el objetivo de la política científica y tecnológica pasó a ser cómo articulamos mejor la contribución del sistema científico-tecnológico a las expectativas que hay sobre un reperfilamiento, un cambio en la matriz productiva de nuestra economía, de nuestra sociedad, y también acerca de la gestión de los problemas sociales más evidentes. Y en el caso argentino esto es decisivo, porque efectivamente la economía argentina tiene un problema de matriz productiva, lo sabemos todos ya desde hace bastante tiempo, tiene una matriz productiva con una dinámica no sustentable, y creemos que si de algún modo hay un escalamiento productivo y tecnológico, algunos de esos problemas pueden superarse. Y por otro lado también nosotros tenemos un problema de heterogeneidad de distinto tipo, a nivel social, regional, género, desigualdades, que las hemos visto acentuadas en este año de pandemia, pero que estaban ahí ya desde muchas décadas y que nos siguen interpelando, y sobre lo que probablemente también el sistema científico y tecnológico tenga cosas para decir, cosas para aportar, digamos. Entonces la política científica y tecnológica también empezó a ocuparse de cómo articula. En particular, cómo articula con el sistema productivo, digamos, ¿no? Y entonces hay una cierta expectativa de que si nosotros agregamos I+D, por ejemplo, tanto la I+D pública como la I+D privada, eso redunde en una elevación general de la productividad de la economía, y de esto podamos derivar una serie de beneficios, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo tampoco conocemos bien esos mecanismos. ¿Por qué hay un vínculo directo entre el esfuerzo de I+D y el incremento de productividad? Lo suponemos, pero al mismo tiempo, cuando nos metemos adentro de ese problema, vemos que son tantas las intermediaciones, las interrelaciones que se producen, que si nosotros no tenemos un buen conocimiento de esos puntos de contacto, o de dónde hay trabas, o de dónde hay dificultades, etcétera, probablemente nuestras mejores intenciones en el diseño de política tecnológica se vean frustradas. Y podemos a lo mejor hacer el mejor plan de ciencia y tecnología, pero si no advertimos cuáles son sus condiciones de impacto, digamos, en un momento Pablo Núñez decía que una de las preocupaciones hoy del ministerio es cómo impactan sus políticas. Si no conocemos los canales, los mecanismos por los cuales ese impacto puede efectivamente hacerse evidente, bueno, es probable que fallemos en el intento. Y una complejidad adicional es que además hemos entendido que las políticas científicas tecnológicas son más eficaces cuanto mejor estén conectadas con otras políticas que tienen un objetivo que van en la misma dirección de mejorar la calidad de vida y de mejorar la matriz productiva. Y entonces, si la política científica y tecnológica articula bien con la política agrícola, con la política alimentaria, con la política industrial, con la política educativa, etc., entonces estamos ya desde hace un tiempo empezando a pensar estos temas en algo que se llama, algo así, para abreviar, ¿no? Y en la jerga que usamos, el policy mix. Es decir, la mezcla de políticas, la mezcla de instrumentos, digamos, ¿no? Como si armáramos una especie de receta que no solo tiene un ingrediente de materias primas, sino que tiene condimentos, aditivos, etcétera, etcétera. Bueno, y en todo caso, eso nos ha complejizado a nosotros el diseño de la política y la búsqueda de información. Y esto parece que es complementario un poco a lo que han dicho tanto Gus como Gab. Y simplemente para cerrar y tratando de enfocar este eje un poco más en términos de la info de ciencia y tecnología a nivel digamos, ¿no? Un poco nosotros en el CIETI hemos hecho en este último tiempo un ejercicio, digamos así, con las provincias, en su momento también con la provincia de Buenos Aires, tratando de establecer algunos lineamientos para una planificación de ciencia y tecnología. ¿Y qué es lo que uno advierte en general a nivel de todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires, por la densidad que tiene y por el tamaño que tiene, por la cantidad de recursos del sistema que concentra más todavía, es que hay
una enorme cantidad de instituciones, digamos, de ciencia y tecnología, una enorme cantidad de instituciones, al mismo tiempo, poco contacto y circulación de información e integración de información entre esas instituciones. Y esto tiene dos problemas. Un primer problema es que a veces los esfuerzos se superponen. Y por lo tanto, al superponerse esos efectos, ¿hay algún problema con mi... No. No, está perfecto, te escuchamos perfecto, Fernando. Ok. No, lo que decía es que tenemos dos problemas. Uno es la superposición de esfuerzos, la duplicación de esfuerzos, y en un contexto de recursos relativamente escasos, este es un problema serio. Y la otra es que también se pierde la posibilidad de la sinergia entre las instituciones, la colaboración, la cooperación, etcétera, etcétera. Si algo nos demostró la experiencia de la gestión de la pandemia desde la unidad coronavirus del Ministerio, es que cuando se atacó desde un primer momento la idea esta de la complementación entre instituciones, se pusieron en contacto y se consiguieron esfuerzos, grupos que antes no tenían tal cosa, pero que estaban en la misma dirección, y que era cuestión de algún modo de combinar esas capacidades para obtener un resultado mayor. Entonces, para eso también sirve la circulación de información entre las instituciones. La otra cuestión que me parece que es un poco problemática es que en líneas generales, y esto reproduce un problema del país, digamos, a nivel del país, la poca articulación que hay del sistema de ciencia y tecnología con el sistema productivo en general, más allá de, por supuesto, uno siempre puede encontrar esfuerzos, y en ese sentido las universidades y algunos centros del CONICET hacen mucho para tratar de desarrollar ese vínculo, pero no necesariamente ese diálogo está bien establecido, las lógicas de decisión, los objetivos a veces no son convergentes, etc. Entonces ahí hay un área sin duda en la que sabemos que hay un problema y todavía no hemos podido avanzar mucho en su resolución, pero a veces me parece también que esa desvinculación que se nota entre el sistema productivo y el sistema científico-tecnológico también se nota entre los responsables de la política dirigida a ambas cuestiones. Es decir, a veces ese divorcio entre sistema productivo y sistema científico-tecnológico también se expresa en una relativa poca interrelación, poco diálogo, digamos, entre los responsables de las áreas, de estas distintas áreas de política, digamos. Y si en cierto sentido estamos trabajando por la eficacia de un policy mix, la eficacia de una articulación de políticas, pues es muy necesario, digamos, que las respectivas burocracias técnicas, digamos así, los respectivos equipos técnicos tengan bastante más relación de la que tienen. Es cierto, este es un país complicado para eso, porque generalmente lo urgente desplaza lo importante. Y vamos de urgencia en urgencia, y entonces aquellas cosas que advertimos como importantes van quedando desplazadas. Pero lo que también tenemos que entender es que esta capacidad que tenemos para producir una urgencia detrás de la otra tiene que ver con que no terminamos de resolver lo importante, no terminamos de atacar lo importante, digamos. Entonces, al hacer eso, nos estamos tirando un tiro sobre nuestros propios pies todo el tiempo, ¿no? Para terminar esta cuestión, a mí me parece que el sistema a nivel nacional ha producido tres grandes avances en el último tiempo que han permitido mejorar la eficacia de las políticas. Uno es cómo han mejorado, y en esto la responsabilidad de Gustavo es central, cómo ha mejorado la investigación, cómo ha mejorado la información y la captura de información en particular sobre las actividades de I+D y en general los esfuerzos de gastos tecnológicos, digamos así, o de alcance tecnológico. El hecho de haber pasado a compulsas directas, en particular sobre el gasto privado, ha mejorado muchísimo la calidad de esa información. Y ahí, entonces, ahora sabemos más y sabemos mejor que antes. La ENDEI, la Encuesta de Empleo e Innovación, ha sido otro adelanto significativo. Y ha sido no solo un adelanto significativo para los que nos encargamos de producir papers, que bueno, si esto fuera el caso, nada, contribuiría simplemente a la vanidad de los investigadores e investigadoras. Pero me parece que ha contribuido mucho más
a que entendamos cuáles son las dificultades que tiene el sistema productivo y nuestras empresas para acometer actividades de innovación. Y esto debe reflejarse en mejor calidad de las políticas. Y la otra cuestión es que las evaluaciones, cuando hacemos evaluaciones de impacto de la política, también mejoramos las bases informativas. Porque muchas veces nosotros presumimos que el impacto va a ser determinado, pero si nosotros después no hacemos un monitoreo y evaluación, no sabemos si efectivamente lo hubo, y si no lo hubo, no sabemos por qué no lo hubo. Y entonces, todo lo que se ha mejorado en el aspecto de evaluación de los programas, de las políticas, y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la agencia se ha avanzado mucho sobre eso, me parece que también ha generado una información valiosa. Ahora, hay que ver cómo articulamos esa información y cómo le garantizamos acceso público a esa información con las debidas reservas de la confidencialidad de la data. Pero muchas veces, con el pretexto de la confidencialidad de la data, en cierto sentido lo que se genera es un monopolio de una información para un cierto grupo que saca ventajas, digamos así, respecto al control de esa información, cuando desde el punto de vista de la política sería mucho mejor que toda la comunidad de diseñadores de política pública y de investigadores pudiera acceder a esa información. Bueno, muchísimas gracias. Tuve en el medio un problemita de conexión, pero ya estoy de nuevo. Muchísimas gracias por las intervenciones. Efectivamente, digo, a partir de lo último que fue mencionando Fernando, esta idea de heterogeneidad, digamos, en la estructura productiva, ya entrando concretamente en la provincia de Buenos Aires, los múltiples desafíos, las múltiples dimensiones que tiene la desigualdad en el territorio nacional en general y en el territorio bonaerense en particular. Y por otro lado también, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con justamente las distintas capacidades y la heterogeneidad en términos institucionales de nuestro sistema científico-tecnológico, ¿sí? Digo, en la provincia de Buenos Aires contamos con universidades tradicionales como la Universidad de La Plata y al mismo tiempo contamos con universidades mucho más nuevas de las del Bicentenario, ¿sí? En donde podemos estar mencionando, digo, universidades que tienen incluso menos de 20 años de vida institucional. Entonces, digo, esto genera recorridos, genera también capacidades diferentes en las instituciones, además de la capacidad, además de la complejidad vinculada concretamente a los territorios en donde están insertas esas instituciones. Entonces, al respecto de eso, el segundo eje sobre el que quería, digamos, comentar era básicamente la idea de el diseño de la política científico-tecnológica en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lineamientos creen ustedes que debería tener, tomando en cuenta justamente esta multidimensionalidad asociada a la heterogeneidad social, productiva, de género, institucional? Digo, ¿cuáles son algunos de los lineamientos que ustedes creen o ven como horizonte para el diseño de la política científico-tecnológica en la provincia de Buenos Aires? Empezó Gaby antes, si querés empezar, Gustavo, vos, así vamos rotando de a uno y hacemos. Estás muteado, Gustavo, ¿eh? Ahí está. A ver, me parece que la provincia tiene que avanzar en algún mecanismo que genere alguna complementación con la información que te da un marco general en cuanto a las capacidades tanto de I+D como de innovación que puedan tener todo el sistema de innovación de la provincia de Buenos Aires, digamos. Yo creo que las estadísticas que existen hoy tienen un alcance, si querés, más macro de lo que es
los esfuerzos de I+D, los esfuerzos de innovación a nivel de la provincia de Buenos Aires. Lo que deberían es avanzar en un marco de generar nuevas líneas de información que complementen y que amplíen con esa complementación la información que uno genera a nivel nacional, digamos. Que un poco lo hemos venido hablando en algunas reuniones que hemos tenido y que nosotros lo empezamos a trasladar a partir de, digo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, me parece que a nivel de todas las provincias, digamos, y lo hemos intentado, empezado a trasladar como un camino que hay que ir recorriendo con las provincias a través del COFECIT, digamos, en algunas de las reuniones que hemos tenido en COFECIT, de la importancia de ir avanzando y complementando la información que uno tiene y que permite cierto alcance a nivel provincial o a nivel regional con las operaciones estadísticas que existen, ir trabajando en una complementación de esa información que capture o que tenga en cuenta estas heterogeneidades que tienen el país a nivel de las provincias, a nivel de las regiones, y también heterogeneidad que tiene la provincia, digamos, haciendo foco solamente en la provincia de Buenos Aires, también la heterogeneidad que tiene la provincia de Buenos Aires, digamos. Una cosa es AMBA y otra cosa son distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, donde necesitan definir en función también de sus necesidades y prioridades que quieran definir, trabajar en definir nuevas metodologías que permitan el aprovechamiento de otras fuentes de información, para generar esa complementariedad de datos que te sirva como para mejorar el análisis, el diagnóstico que uno pueda llegar a hacer sobre la situación de la ciencia y la tecnología en la provincia de Buenos Aires y mejorar incluso la articulación y la definición de políticas articuladas o concertadas, digamos, con las políticas que se puedan llevar adelante desde nación, tanto en ciencia y tecnología, como también mencionaba Fernando, tiene razón, digo, digamos, con la política científica y tecnológica no alcanza, me parece que, digamos, los resultados y los impactos los ves con la complementariedad y con la articulación con otras políticas que suman su grano de arena, digamos, para un mayor aprovechamiento y apropiación de los resultados que se puedan dar en materia de investigación y desarrollo. Digo, un poco mi idea. Y, digo, y sumando un poco lo que había dicho Fernando, digo, nosotros, en la medida que nuestros instrumentos de captación de información nos lo permiten, hemos tomado en cuenta no solamente generar estadísticas a nivel nacional, sino que reflejen esas particularidades, esas heterogeneidades, aunque sea a nivel de región. Digo, el caso más novedoso es la encuesta de innovación, digamos, que al sector manufacturero, que permite hacer una construcción de datos donde permite justamente captar las diferencias y las heterogeneidades a nivel de regiones, del comportamiento de la industria manufacturera en esa dinámica de la innovación y cómo esto también impacta en la dinámica del empleo. Y te da un mayor elemento de análisis y de comprensión del problema como para tratar de trabajar en la definición de estrategias de política que potencien la innovación en el sector productivo aprovechando las capacidades regionales. Muchas gracias, Gustavo. Fer, así seguimos el círculo. A ver, hace un ratito comenté que habíamos tenido oportunidad en el CECTI de hacer algún ejercicio más de establecer algunos lineamientos preliminares de planes a niveles provinciales. Y eso nos llevó a hacer una cierta diagnóstico sobre la situación de las agencias provinciales que encargadas de llevar adelante estas políticas, ¿no? Y aparecen algunos rasgos más o menos generales. Uno que es uno importante, es que en general las provincias, y la provincia de Buenos Aires en ese sentido no es una excepción,
manejan pocos fondos propios con este objetivo. Es decir, en general, el fondeo de las políticas científicas tecnológicas es un fondeo nacional, digamos, y las provincias de algún modo concurren a ese fondeo bajo distintos mecanismos. Algunos son mecanismos competitivos, otros son mecanismos más discrecionales, digamos. Pero en todo caso, es un tema, digamos. En líneas generales, las provincias no cuentan, salvo algunas pocas excepciones, no cuentan con fondeos propios para hacer una política científica tecnológica, digamos, ¿no? Entonces, este es un primer problema que requiere una eficaz articulación con los mecanismos nacionales, digamos, pero no deja de instalar siempre un campo de tensión, en última instancia, porque puede haber una diferencia de percepción, diferencia de visión acerca de cuáles deberían ser las prioridades. Y muchas veces las prioridades establecidas a escala nacional no necesariamente se traducen con la misma jerarquía y con el mismo impacto a nivel provincial. Y de golpe, algunas situaciones a nivel provincial tienen una escala relativamente micro, no advertida en el escenario nacional, y por lo tanto no necesariamente priorizada ahí, pero que para la provincia puede ser decisiva, digamos, ¿no? U otras cosas que suelen ocurrir, que a veces no solo tienen que ver con las agencias nacionales o con los fondos públicos. De golpe hay actores importantes, privados, digamos así, empresas que son de algún modo, con su actividad, tractoras de innovación, tractoras de desarrollo tecnológico, digamos, pero que muchas veces, en los casos provinciales, aparecen como enclaves. Es decir, es una actividad sumamente importante cuando uno la mide en cuadros estadísticos a nivel de la provincia, y la capacidad de decisión que la provincia tiene sobre ese tipo de sectores o sobre ese tipo de unidades productivas es poca, es baja. Entonces tampoco puede influir sobre esa estrategia, digamos así, tecnológica, llamémosle así, de la firma. Entonces, todo esto genera tensiones que me parece que hay que verlas, digamos, ¿no? La propia institucionalidad de CIT no es el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene ahora metido la problemática científica tecnológica, la tiene metida dentro de la institucionalidad productiva, digamos, depende del Ministerio de Producción, etcétera, lo cual facilita algunas cuestiones, digamos, probablemente por lo menos un ejercicio de ósmosis de pasillo, digamos, ¿no? Es decir, ¿no? Que circular por los mismos lugares genera, como todos sabemos, esa informalidad suele tener impacto. Pero hay provincias, y muchas, en donde la institucionalidad de CIT está en las áreas de educación, en una especie de vieja perspectiva de la CIT, digamos, pensada solo como formación de recursos, digamos, ¿no? Y entonces ahí el divorcio entre esta posible contribución del sistema científico-tecnológico con el sistema productivo es todavía mayor, porque ni siquiera la administración de la política tiene contacto con la problemática productiva, desconoce la problemática productiva, pero la desconoce porque no está dentro de la propia funcionalidad esperada, digamos, ¿no? Entonces esta es otra cuestión que pone otros problemas, ¿no? En estos casos, en general, lo que suele priorizar la agencia encargada de la política es el vínculo con las unidades académicas. Es básicamente eso, y trata de resolver las problemáticas de esas unidades, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión a la que hay que prestar atención. Ahora, yendo más a la provincia, bueno, la provincia resume la problemática del país, digamos, ¿no? Es decir, yo no sé qué actividad nacional no está instalada en la provincia de Buenos Aires. La minería a cielo abierto, probablemente, digamos, sea una actividad que en gran escala no está instalada. La compensa con otra que no tiene otras provincias, la captura, la pesca de captura, digamos, ¿no? Pero en líneas generales, tenés ese problema. Me parece a mí que la provincia de Buenos Aires tiene todavía más heterogeneidad que la media nacional, digamos, ¿no? Es decir, donde tenés sectores y actividades de puntas
por una parte, digamos, y por otro lado tenés una masificación de comunidades vulnerables con problemáticas propias, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación de mayor vulnerabilidad también genera, para algún tipo de impacto, algún tipo de política, genera también más urgencia, ¿no? Ahora, tiene capacidades, tiene enormes capacidades. La mitad del sistema científico-tecnológico está radicado en la provincia de Buenos Aires, digamos. Entonces, no debería haber un problema de oferta de capacidades, digamos, ¿no? Básicamente, parecería más bien haber un problema de coordinación o de articulación, digamos, pero no de oferta de capacidades. Ahora, yo sí creo que hay que definir como misiones. A mí la idea de política por misiones es una idea que cada vez me subyuga más, digamos, me atrae más, ¿no? Esta idea donde las distintas agencias administrativas son proveedores a una transversalidad, a una problemática central. Y a mí me parece que la provincia de Buenos Aires tiene varios temas, ¿no? Salud es un tema decisivo para la provincia de Buenos Aires. Vivienda y urbanización de villas y barrios populares, me parece que es otra problemática decisiva y de carácter transversal para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene en su aparato productivo más tradicional, las industrias y servicios tradicionales, tiene un enorme problema de informalidad, digamos, y ese enorme problema de informalidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces responde a estrategias de sobrevivencia. Digamos, es decir, no necesariamente son estrategias especulativas, llamémosle así, o de captura de rentas espurias o de sobreexplotación, que por supuesto terminan siendo canales, digamos, de estas cuestiones, pero son estrategias de sobrevivencia porque el ambiente institucional no da para otra cosa. Entonces, ahí hay mucho que hacer con el aparato industrial y el aparato de servicios, sobre todo aquellos intensivos en mano de obra. La provincia de Buenos Aires tiene un reservorio de sectores intensivos de mano de obra muy importante, el más importante del país, sin duda, digamos, en particular en las actividades industriales y de servicios. Y el extensionismo industrial y tecnológico es decisivo, digamos. Entonces yo insisto mucho con esto, de que la política científica y tecnológica debe revalorizar el extensionismo tecnológico. No me cabe ninguna duda de que tenemos que hacer política, en nuestra jerga, high-tech, política para sectores de alta tecnología, política para impulsar esos sectores, ¿sí? Pero si hacemos eso solo, estamos dejando afuera el 80 o el 90% del aparato productivo y de las urgencias económicas y sociales que el aparato productivo nos crea. Y entonces ahí me parece que las tareas de extensionismo, las tareas de provisión por parte del Estado de activos complementarios a la economía popular, digamos, es decir, hoy la economía popular en la provincia de Buenos Aires debe representar el 30% o más, un tercio de la población de la provincia. Y llamo economía popular, es un término ambiguo, a veces perdemos sus límites, pero me refiero a aquel conjunto de actividades que no están vinculados a mercados formales, digamos, es decir, que circulas en mercados informales, digamos. Bueno, eso nosotros tenemos que sacarlo del circuito de subsistencia en el que está. No podemos pensar una Argentina en donde la economía popular es solo un área de subsistencia para el 30% de nuestra población. Tenemos que ser capaces de escalar también productivamente a esos circuitos de economía popular. Seguramente montados sobre sus propias formas organizativas, porque tampoco se trata de imponerle lógicas sacadas de otros ámbitos. Pero el Estado tiene mucho para hacer en términos de activos complementarios, en términos de asistencia técnica, en términos de financiamiento, en términos de logística, en términos de comercialización, en términos de compras públicas. Hay mucho para hacer en ese sentido y me parece que esta es una problemática que también tiene que ser recuperada desde la política científica y tecnológica de la provincia. Muchas gracias, Fer. Gaby. Bueno, realmente muy interesante, primero el planteo de este eje y segundo lo que dijeron tanto Gustavo como Fernando. Yo, si me permitís, voy a volver al primer eje para terminar de decir algo que
que me parece que va en línea tanto con lo que dijeron Gustavo como Fernando. Me quedé pensando en el tema de la política pública y otro valor importante de los sistemas, que es algo que en general cuando hacemos políticas públicas no tenemos en cuenta, y es fundamental porque no terminamos de cerrar el ciclo de la política, que es la evaluación, el monitoreo y la evaluación. A mí me parece que siempre ponemos mucho énfasis en pasar de la agenda pública a la agenda política, en el diseño y en la formulación de la política, incluso hasta en la implementación. Pero cuando llega el momento del monitoreo, el monitoreo puede ser un poco más, porque vamos monitoreando cómo nos va, pero la evaluación es algo que dejamos totalmente deshilachado, digamos, ahí flotando. Y me da la impresión, y retomo, que esta disponibilidad de un sistema de información como tiene Nación nos permite a lo largo del tiempo y superando los gobiernos ir monitoreando e ir evaluando cómo fueron los esfuerzos en inversión en I+D, en este caso, a lo largo del tiempo. A mí me parece que ese es un valor que también los que estamos en políticas públicas tenemos que aprender a que eso no podemos dejar de hacerlo, digamos. Tenemos una responsabilidad en la evaluación y creo que los indicadores nos tienen que dar cuenta de eso. Si hacemos todo el esfuerzo en hacer inversión para, como dijo Fernando, fortalecer el sistema científico-tecnológico, que no es un fin en sí mismo, porque coincido en que eso tiene que estar puesto a disposición de incluso hasta generar una nueva matriz productiva, también está puesto en función a generar más empleo y en mejorar la vida de la gente, finalmente, digamos, ¿no? No es, sacar de la pobreza, sacarnos a nuestros conciudadanos y conciudadanas. Entonces, me da la impresión que es muy importante que vayamos evaluando cuál es el resultado de ese esfuerzo. Y lo mejor es tener ese sistema fortalecido, el sistema accesible, riguroso, y ahí tenemos que ir mirando y también aprender nosotros, los que estamos en políticas, cómo hacerlo, porque y recordaba, hemos tenido los últimos 15 años, muchas herramientas nuevas de planificación, por ejemplo, es decir, nos hemos sido incentivados a planificar, a tener buenos planes, pero finalmente, como el capítulo final, no estamos tan avesados y tan entrenados. Y me da la impresión, por ejemplo, instrumentos, herramientas como las que desarrolla el CIECTI o informes, nos dan esa posibilidad, porque a veces desde adentro también es difícil evaluar, porque uno no toma la suficiente distancia. Entonces me parece que eso cierra para mí, digamos, después de haberlos escuchado a los compañeros, la importancia, digamos, un aspecto más de la importancia de los sistemas, ¿no? De indicadores de ciencia y tecnología. Respecto a las políticas, en particular de la provincia, coincido con lo que dijeron ambos respecto a, es un desafío enorme y sobre todo por la heterogeneidad y la expansión que tiene la provincia. Y me parece que también es muy importante que la política de ciencia y tecnología esté dentro del Ministerio de Producción. Me parece que es un dato no menor, digamos, que va a permitir articular mucho más las dos políticas, porque en realidad a veces los que estamos metidos en este tema nos olvidamos que los problemas no son ni disciplinarios ni sectoriales, son problemas, digamos. Los dividimos en sectores y en disciplinas para poder tomarlos, pero en realidad el problema de la pobreza no es del Ministerio de Desarrollo Social, no es del Ministerio de Producción, no es de Ciencia, es de todos. Entonces, el tema también yo no conozco tanto como Fernando, puedo decir no conozco nada de la política por misiones, pero entiendo intuitivamente casi que estaría enfocado en ese sentido, es decir, cómo volvemos a tomar las intervenciones de política a partir de problemas complejos, y para los problemas complejos nunca hay soluciones simples, o si las soluciones simples son si lo desagregamos tanto que al final a lo mejor no vamos a terminar de resolverlo. Habría que ver, ¿no? Habría que estudiarlo mucho mejor. Me parece que el problema que entonces, bueno, la provincia ya ha dado un gran paso en
meter la política científica dentro, articulada con la política productiva, que la política productiva en el ministerio, desde el punto de vista temático, digamos, ¿no? Abarca todo, digamos, viendo solo el organigrama del Ministerio de Producción, ahí tenemos turismo, producción, seguro economía popular, cultura científica, es decir, es bien compleja como para que los que estamos en política científica podamos nutrirnos de todo eso y trabajar mucho más articuladamente. Creo sí, el tema del fondeo es un problema y es una tensión. El otro día, escuchándolo a Diego Hurtado respecto al nuevo plan de ciencia y tecnología 2030 y hablando de la relación con las provincias, dijo que la nación espera construir y poner en valor todos los esfuerzos que van a hacer las provincias y pedirle incluso más esfuerzos en temas, no solamente en temas de fondeo, porque a veces no es solamente el fondeo, no es solamente los fondos, son otras capacidades, la articulación, como dijo Fernando, respecto a problemas de coordinación. Y ahí me parece que los problemas de coordinación, y además para poner en relieve que el fondeo se le va a sacar mucho más provecho, está el tema de cómo se articula con los municipios para mí. Porque para mí los territorios mandan, y no el municipio como estanco, digamos, el límite municipal, sino también el tema territorial más amplio, es decir, la región. Acá tenemos regiones, obviamente, que pueden ser cosidas a través del entramado productivo y social. El conurbano tiene su propia realidad, pero podemos separar el conurbano del área metropolitana de Buenos Aires, es decir, separándolo de capital o de los bordes de capital. Ahí tenemos que pensar bien cómo trabajamos esa área. El norte o el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde yo me encuentro, cómo estamos articulando. Bueno, de hecho ahora tenemos experiencia que estamos articulando entre universidades para llevar adelante actividades que puedan ser beneficiosas, por ejemplo, para la comunidad en este caso que vamos a estar construyendo de Varadero. Pero nos juntamos y lo pensamos y lo construimos en función de todo, y todos ponemos recursos para ese fin. El tema de la política por misiones también, me quedé pensando en algo que me parece muy importante, que no es solamente la generación de nuevo conocimiento, y es algo que lo vengo pensando hace mucho, desde el momento en que estuve trabajando también para el Plan Argentina Innovadora 2020, que es el tema del extensionismo. Todavía tenemos un montón de desarrollos científicos tecnológicos que no han pasado de prototipo y que han estado, o de conocimientos que han quedado adentro de las universidades y los centros, del INTA, del INTI. El INTA todavía tiene mucha más experiencia que cualquier otra en extensión, y el INTI también, pero en muchas universidades hemos desarrollado importantísimos sistemas para resolver problemas de vivienda, por ejemplo, de urbanización, que no podemos transferir, no los pudimos transferir a los nuevos sistemas. Hubo una política intensa del 2007 al 2015 respecto a urbanización de villas y asentamientos, en algunas de las cuales fueron financiadas por organismos multilaterales de crédito, y eso lo recuerdo porque yo trabajé en Promeva personalmente, y no podíamos utilizar sistemas alternativos de agua y saneamiento porque el BID, por ejemplo, no aceptaba más que tecnologías maduras. Entonces, todos esos bordes de cómo transferimos, de cómo extendemos este conocimiento y lo llevamos a la práctica, también tienen que ser mirados por la provincia, que es la que puede trabajar en el territorio junto con los municipios, junto con las empresas constructores, junto con quienes dan los financiamientos. Otro tema importante, por ejemplo, es la cantidad, hablando de salud, y de si la salud estuviera asociada a la industria farmacéutica. Nosotros tenemos una gran cantidad de desarrollo farmacéutico y sabemos que tenemos también algo que tenemos que superar y que ahora se está pasando, que es una relación más fluida con el ANMAT. Porque si no, vamos a seguir empujando hacia la inversión farmacéutica, biotecnológica, pero nos vamos a encontrar que si no trabajamos desde el inicio de estos desarrollos con los organismos regulatorios, lo mismo que en el SENASA para agroquímicos o quien sea que intervenga, vamos a tener
todavía un camino y a veces hasta una valla. Me parece que esa construcción la provincia tiene que mirar quiénes son no solamente los actores del sector científico-tecnológico, los actores del sector productivo, sino de otras políticas con las cuales trabajar, los organismos regulatorios, el OPDS, el Ministerio de Desarrollo Agrario, con los cuales sé que tienen una muy buena relación y están trabajando. Me parece que, entonces, el tema de los fondos, el tema de la articulación y la coordinación, el tema de promover el extensionismo y la promoción dentro de, y la intervención de los municipios, y por supuesto que si llegado el caso, la provincia de Buenos Aires, así como hicieron algunas otras provincias, tiene la posibilidad de generar nuevos instrumentos de promoción de la I+D, pensarlos en forma creativa. Un error que hemos cometido históricamente en este país es que siempre copiamos lo que, vamos a hacer una NR como tiene la agencia. Y a veces eso nos pasó, por ejemplo, recuerdo con la ley del software, en donde prácticamente se copiaron los instrumentos del FONTAR cuando tenían la posibilidad incluso hasta de hacer instrumentos más novedosos, pero porque eran fondos propios. Entonces me parece que también en eso el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología tiene la oportunidad de, si en su planificación tiene la idea de generar nuevos instrumentos de financiamiento o tributarios o impositivos o de promoción, que hasta ahora no lo hemos tenido a otro nivel, y que pueden ser más que crédito fiscal, por ejemplo, puede ser una gran oportunidad para la provincia para impulsar y para superar estas heterogeneidades. Entonces, creo que vislumbro que va a ser un trabajo intenso, muy arduo, pero que lleno de oportunidades en este tema de la generación de política. Efectivamente, intenso y arduo. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, también. En este eje creo que fueron saliendo varios conceptos y varias ideas que fueron planteando que, de alguna manera van dando paso al tercer eje que quería plantear, tercer y último eje. Por un lado, digamos, todas las cuestiones vinculadas a los desafíos de generar indicadores y una base de indicadores que pueda de alguna manera articular toda esta realidad compleja, ¿sí? Digamos, esta realidad en la cual no solo vamos a mirar la política únicamente desde el prisma de la ciencia y la tecnología, sino a través de un mix de instrumentos, y entonces en ese sentido también se nos presenta el desafío de generar indicadores, información y efectivamente sistemas de evaluación de la implementación de políticas, teniendo en cuenta este hecho, esta situación, que justamente en muchos casos se presenta como un problema en sí mismo, ¿no? Porque si uno tiene muchísimos factores que están influyendo sobre un determinado fenómeno sobre el que pretende intervenir, efectivamente después la evaluación también se vuelve un problema en sí mismo de cada una de las políticas, ¿no? O sea, esta idea de por lo menos intentar, aunar y articular esfuerzos por un lado, pero al mismo tiempo se genera, cierta tensión con después intentar poder ver la efectividad local de cada una de esas políticas. Y bueno, en esa tensión es en donde siempre nos manejamos y efectivamente ahí hay un desafío, me parece, muy grande en términos de lo que tiene que ver con la construcción de sistemas de indicadores y todo lo que tiene que ver con el análisis de evaluación que venía planteando Gustavo y Gaby. Gaby también planteaba, todo lo que tiene que ver con los desafíos vinculados a la transferencia, ¿sí? de conocimiento, cómo transferimos, de qué manera, cómo articulamos esas transferencias con, cada una de las regiones y cada uno de los territorios de la provincia, ¿sí? Uno
en el laboratorio puede generar incluso un muy buen desarrollo, un muy buen prototipo, e incluso llegar a que ese prototipo sea escalable, pero después tenemos que pensar también un poco, me parece, en lo que estaba planteando Fernando, que es en esta situación compleja en términos sociales, en donde nosotros tenemos un determinado producto realizado por una empresa con determinadas características, pero al mismo tiempo tenemos muchas empresas dentro de la provincia de Buenos Aires, muchas tipologías de empresas dentro de un mismo sector, y también tenemos muchas tipologías en términos sociales, ¿sí? Digo, entonces, de alguna manera, estamos trabajando constantemente con esta tensión acerca de cómo trabajar entre el nivel macro y el nivel meso y el nivel micro y el nivel regional y cruzado por todos estos ejes. Entonces, en función un poco de esto, el tercer eje que quería plantear es más bien un eje prospectivo, ¿sí? Un eje de cómo ven ustedes o cuáles creen ustedes que son los desafíos que tiene la provincia en términos de áreas de intervención estratégicas, ¿sí? Algunas cosas se fueron mencionando en función de las misiones y del diseño de políticas por misiones, y también algunos desafíos fue mencionando Fernando, desafíos vinculados a salud, a vivienda, desafíos vinculados a la atención de las demandas particulares del sector de la economía social. Tener en cuenta por un lado lo que es la política high-tech y por otro lado lo que tiene que ver con la política más bien de escalado tecnoproductivo, ¿sí? Digamos, asociado a intentar reducir la heterogeneidad inter e intrasectorial. Entonces, bueno, este último eje quería plantearlo fundamentalmente, conocer su opinión, su perspectiva respecto a las fortalezas, los desafíos y digamos, la cuestión prospectiva en materia de política científico-tecnológica de la provincia, justamente tomando en cuenta esta, por un lado, asociación necesaria que tenemos que intensificar entre el sector productivo y el sector científico-tecnológico, y por otro lado, justamente teniendo en cuenta toda esta complejidad en términos tanto productivos como sociales. Así que ese sería, digamos, el último eje planteado para ir cerrando. Y bueno, ahora, Fernando, si te parece comenzar. Bueno, gracias, Alex. Antes de entrar en tema de este último eje que planteas, un par de consideraciones sobre algo que se ha venido diciendo. A mí el tema, lo que mencionaba Gaby acerca de terminar de completar el ciclo de la política, instalando capacidades técnicas y sensibilizando sobre la necesidad de la evaluación de impacto, me parece decisivo. Tenemos que terminar con la idea, que es una idea bastante arraigada entre todos los que de alguna vez estuvimos metidos en algún ejercicio de diseño de política, de que la evaluación es una especie de oficina de asuntos internos que te cuenta las costillas, digamos, ¿no? Porque claro, entonces al que hace la evaluación pasa a ser un sospechoso de los males futuros, ¿no? Y de cómo a uno le van a enrostrar lo que no hizo bien y ese tipo de cosas. Y en realidad tenemos que entender a la evaluación como parte inherente al sistema de definición de la política, digamos, ¿no? Sobre todo porque los que hemos estudiado economía, en algún lugar nos enseñaron que existe una cosa llamada la restricción presupuestaria. Y que dice que vos querrás hacer muchas cosas, pero no necesariamente hay plata para todas las cosas que querés hacer. Entonces, bueno, eso te obliga a ser selectivo, te obliga a definir prioridades, y sobre todo te obliga a ser eficaz, digamos, ¿no? Y me parece que la evaluación ayuda en ese sentido. Y por otro lado,
la evaluación es un eficaz auxilio de la generación de sistemas de información. Porque no se puede hacer una buena evaluación si no existen la información necesaria para hacer esa evaluación, sea de tipo cuántico o sea de tipo cualitativa, porque en metodología de evaluación hay montones, y por supuesto hay toda una línea y necesaria y demás de evaluaciones cuantitativas, etc. Y eso requiere de muchísima información acerca de los beneficiarios de la política y de grupos de control parecidos a los beneficiarios, pero que no han sido beneficiarios, y todo ese tipo de cuestiones. Digamos, pero también hay toda una línea de evaluaciones para la cual se genera información primaria, básicamente a partir de estudios de caso, a partir de entrevistas, etcétera, etcétera, una serie de técnicas cualitativas de información, que me parece que también hay que sistematizar. Muchas veces esa información más quali es la información que no circula, es la información que queda de algún modo encriptada en la computadora del que hizo el informe. Y a veces una mirada distinta, con una perspectiva diferente, o simplemente habiendo tomado una cierta distancia respecto del objeto del estudio, permite sacar un jugo adicional a ese tipo de información. Entonces, ese es un punto importante que me parece que hay que insistir asociado a los sistemas de información. La otra cuestión es, volviendo un poquito sobre el tema del extensionismo, a mí me parece que uno de los programas más interesantes que ha tenido durante bastante tiempo el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el programa de los vinculadores tecnológicos. ¿No? Esta idea de, en cierto sentido, profesionalizar o especializar, digamos, la función de articulación. Y me parece que eso tiene una riqueza en sí misma. Ahora, no necesariamente es el caso de la provincia de Buenos Aires, pero sí es el caso de otras provincias, y en particular de las provincias con menores recursos propios para esta función, que han recibido algún vinculador o alguna vinculadora tecnológica y lo han incorporado a sus planteles, y rápidamente, porque tiene una capacitación determinada, pasa a ser el todólogo o la todóloga de la gestión. Digamos, y lo que es su función principal, que era la función sobre la cual se espera que tenga un impacto, que era la función de articulación con el sistema productivo, se pierde. Se pierde ¿por qué? Y porque esa persona tiene más conocimiento sobre, en general, sobre los programas o sobre la problemática, etc. Y entonces empieza a ocuparse de todo, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, tenés un buen programa que genera unos buenos profesionales, que genera unas buenas funciones, y que el impacto se difunde porque no estamos haciendo un buen uso de esas capacidades, ¿no? Y si uno mira el INTI, digamos, a mí me gustaría que el INTI tuviera los mismos recursos que tiene el INTA, en términos proporcionales, digamos. El impacto que eso tendría sobre la productividad del aparato manufacturero y de servicio en Argentina sería extraordinario. Tan extraordinario como los aportes que ha hecho el INTA en general sobre las economías regionales y sobre un conjunto de problemáticas del sector agrario, digamos, ¿no? Y alimentario en general. Pero otra vez, hay provincias donde el INTI es una de las pocas instituciones del sistema científico-tecnológico presente, al lado de alguna que otra universidad, digamos, pero al mismo tiempo está atendido por una sola persona que no tiene ninguna capacidad de gestión de los servicios del INTI, digamos. Entonces esa es otra cosa a atender, digamos, y a revisar. Yendo un poquito más sobre lo que vos planteás como tercer eje, no voy a repetirme sobre lo que me parece que son las problemáticas de la provincia, lo planteé antes. Creo que la provincia tiene una institucionalidad del sistema científico-tecnológico amplia, diversa, que cubre todos los temas posibles. Digamos, siempre uno puede encontrar un área de vacancia, pero me parece que en el caso de la provincia de Buenos Aires hay que buscarla con lupa, ese tipo de cuestiones. Tenés una veintena de universidades, digamos, tenés los centros del CONICET, los asociados a las universidades y los regionales, digamos, dentro de la provincia. Tenés la SIC, que tiene una enorme estructura, y esto Gabriela lo sabe mucho mejor que yo, tiene una enorme estructura, un enorme aparato institucional
de institutos, de laboratorios, etcétera. Por supuesto lo tenés al INTA, tenés al INTI, tenés a otras agencias que son de ese tipo de agencias sectoriales, digamos, ¿no? Otra vez, me parece que ahí el punto es el punto de la coordinación, digamos, ¿no? Y yo no sé si esto requiere, probablemente el programa que está a cargo de Florencia Saintú sea una buena iniciativa en ese sentido, porque me parece a lo mejor que es un ámbito en donde se pueden articular y recuperar todas esas capacidades. Es decir, como decía hace un rato, no me parece que la provincia tenga un problema de oferta de potenciales servicios tecnológicos y producto de la investigación científica. Me parece que tiene más bien un problema que es de coordinar eso, de buscar sinergias, de articulación, etcétera. Es cierto también que hay un problema de base, que es que todas estas instituciones tienen su propia lógica institucional, ¿no? Su propia lógica y sus propios sistemas de gobernanza, digamos, ¿no? Y ese es un problema. Ese es un problema porque a veces hasta para poner en conexión los sistemas administrativos se arma un problema, ¿eh? Más de una vez nosotros nos hemos visto trabados porque hay algún evento administrativo que no puede ser bien resuelto porque el sistema de las universidades no sé qué, y el sistema del CONICET no sé cuánto, y el sistema de la provincia no sé qué otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, claramente, pero esas lógicas, hay también una lógica que hay que romper, a veces hay una lógica de la producción científica que es la lógica del monopolio, digamos, ¿no? En cierto sentido, que es la lógica del nicho, ¿no? Y por lo tanto eso supone capturar esas capacidades, capturar la información que se genera de esas capacidades. Muchas veces hay un problema, y Gabriela lo planteó, hay un problema de la fuente de financiamiento también, ¿no? A veces la fuente de financiamiento te impone ciertas condicionalidades que vos querrías ir por algún lado y resulta que está trabado porque no entra dentro de la lógica de la fuente de financiamiento, digamos, ¿no? Sí, yo qué sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, una vez hacer una evaluación del Instituto Antártico Argentino, que es un organismo complejo porque tiene gente del CONICET, pero por otro lado depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a su vez la logística se la hacen las Fuerzas Armadas. Es una menezunda institucional espectacular. Y esa gente que hace mucha investigación de campo, en oceanografía, en fauna antártica, en montones de cosas, digamos, que son muy relevantes para ejes estratégicos de la política científica, genera mucha información. Y a veces esa información está capturada por el organismo financiador, digamos, y entonces hay un problema de soberanía informativa, no sé cómo llamarlo. Digamos, entonces hay gente que maneja los sensores instalados en las bases y instalados en distintos centros de avistaje y distintas cuestiones, digamos, y esos datos no son recuperados ni siquiera por el propio Instituto Antártico, ni siquiera por su propia gente. En ese caso, no es que ellos se quedan con la información, ni ellos tienen la información. Esa información es propiedad de los financiadores, digamos. Entonces, bueno, esas son todas tensiones y cuestiones que hay que resolver. Simplemente para terminar, a mí me parece que el modo que se respondió, con sus luces y sombras, pero el modo que se respondió desde el aparato científico-tecnológico a la gestión de la pandemia, a mí me parece que es un modo para recuperar. Me parece que es un modo en el que tenemos que profundizar, en el que tenemos que trabajar, digamos, ¿no es cierto? Ahí hubo un eje, es decir, teníamos un problema. Esto que decía Gaby, teníamos un problema y a ese problema le tenemos que encontrar una solución, digamos. Entonces, esa cuestión, problema-solución, digamos, y esa solución supone entonces sí que vos podés desagregar las distintas dimensiones o los distintos componentes o las distintas capacidades o aportes que vos necesitas para esa solución, ¿sí? Entonces, en el sistema de COVID, ¿quién mandó? Y mandó el Ministerio de Salud, en cierto sentido, digamos, mandó el Ministerio de Salud y se aceptó la manda del Ministerio de Salud. Pero al mismo tiempo, es decir, sobre esa manda
rápidamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue capaz de articular la respuesta y fue capaz de poner en común objetivos e intereses de grupos de investigación que estaban dispersos. Y todos los avances que se han podido obtener y que han pasado de la fase prototípica, que han entrado también en la fase de protección, los kits de diagnóstico, los propios tratamientos terapéuticos, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que ha habido ahí, me parece que habla de que cuando vos tenés un sustrato, hay capacidades que han sido acumuladas durante mucho tiempo, están ahí. Bueno, lo que pasa es que hay que encaminarlas, hay que darles un objetivo estratégico, digamos, ¿no? Cuando les das un objetivo estratégico y cuando sensibilizás sobre eso, y cuando el objetivo estratégico es consensuado por los actores del sistema, digamos, me parece que la eficacia es importante. Y un último punto sobre algo que planteó Gaby, que también tuvo que ver con la estrategia COVID, que es el papel de las agencias reguladoras. Efectivamente, la agencia reguladora debería intervenir y los investigadores deberían tomar contacto con la agencia reguladora desde el mismo inicio del proyecto de investigación, digamos, para anticipar aquellas cuestiones que van a ser después criterio de observación y criterio de evaluación, digamos, porque si vos trabajás con la OMAT desde el principio, probablemente cuando llegues a la fase de homologación, tengas muchos de los procedimientos ya incorporados a tu propio desarrollo. Y por lo tanto, no es un tema que la te obligó, es un tema de que trabajando con la OMAT, garantizaste que el proceso de transferencia y el proceso de puesta en el mercado o a disposición del sector público del producto innovador que vos generaste, se hace más rápido. En general, siempre las agencias reguladoras tienen una atención con la innovación, porque las agencias reguladoras regulan sobre lo que conocen, y la innovación, en líneas generales, es generar algo que no es conocido. Hay una tensión natural. Ahora, el punto es que si trabajan juntos reguladores e innovadores, probablemente ese proceso pueda ser mejor gestionado, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Fer. Gaby. Bueno, en principio, por supuesto, no voy adhiero a todo lo que dice Fernando en relación a los temas, digamos, a cuáles serían las prioridades que tiene la provincia. Creo que no le faltan, seguramente hay que hacer un ejercicio de priorización y de abordaje. Como dije anteriormente, creo que el territorio también manda, el territorio más local, ahí puede ordenar mucho, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo estratégico de la provincia, hacia dónde quiere avanzar en el marco de las políticas nacionales. Pero me quedé pensando que además porque yo coincido con Fernando, que en capacidad de oferta, en capacidades de generación de conocimiento, de generación de tecnologías y de desarrollos, tenemos un sistema de calidad y de cantidad, digamos. Es robusto, pero a su vez es redundante también. Eso también hay que ordenarlo un poco, porque algunas veces hay incluso hasta mucha redundancia, es decir, hay mucha repetición o alguna repetición de temas que se van desarrollando en distintos lugares de la provincia. Eso lo vimos cuando estuvimos trabajando con el Observatorio Técnico Agroquímicos, cómo grupos de investigación de distintos lugares abordan el mismo tema, a veces sin mucha conexión, ¿no? Ni con las políticas respectivas. Pero creo que lo que más también puede generar un norte o un foco de la provincia de Buenos Aires es trabajar sobre temas que vayan a quedar también en el largo plazo, como obviamente los sistemas, aumentar las capacidades administrativas y de gestión de la ciencia y la tecnología de los lugares propios, por ejemplo de la SIC, que es un lugar donde hay muchísima gente trabajando con mucha interrelación, y ahí es donde se ve también la tensión, porque hay un montón de centros asociados de doble y triple dependencia, donde a veces la gobernanza se hace compleja.
o a veces indicadores o aspectos muy sentidos para quienes producen la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, como los sistemas de evaluación de recursos humanos y de promoción. En la SIC, por ejemplo, al estar bajo el amparo de la ley del investigador, pero también de la ley 10.430, que es de empleado público provincial, los investigadores e investigadores no pueden cobrar, no pueden tener un sistema de incentivos o de producido como tiene el CONICET. Entonces, que a veces es un estímulo para los investigadores e investigadores para hacer vinculación y transferencia, queda en pie de desigualdad con el sistema que tiene el CONICET o que tienen las universidades. Esos pequeños detalles, que son pequeños para quienes lo vamos viendo, pero que deben ser resueltos a partir de la modificación también de normas, porque no nos olvidemos que esta gestión también tiene como horizonte cambiar la ley de investigador de la provincia. Incluso no nos olvidemos que la ley de creación de la SIC es un decreto ley del año 68, que fue modificada a lo largo de algunos, con algunas leyes posteriores, sobre todo las dependencias funcionales, pero que en realidad debe ser revista en función de una nueva concepción de la ciencia y la tecnología. La ley de investigador, la ley de personal de apoyo, la ley la complementariedad que puede tener una institución tan importante como la SIC, la ley, el sistema de incentivos, el sistema de evaluación y promoción. Me parece que esos son temas que dentro de la política científica tecnológica, más allá de los temas, las prioridades, las capacidades, también hay que revisar desde el punto de vista de la gestión, ¿no? De la política y de la gestión. Porque coincido, si nosotros podemos enfocarnos en los problemas, y la provincia hace los problemas y las oportunidades, ¿no? También, porque como decía un poco Fernando en la primera intervención que tuvo, nosotros hicimos rápidamente o pudimos salir con poner las capacidades en función del COVID, porque era un tema urgente y había una acumulación de conocimiento. Pero ¿qué pasa con lo importante, además de lo urgente? ¿Por qué no lo ponemos también, que sea nuestro, ya otra vez nos empezamos a dispersar, etcétera, desarticular, descoordinar? Por ejemplo, recuerdo una idea que tuvimos hace un tiempo, hace bastante, diciendo que se nos había ocurrido en el territorio. Yo soy de Zárate, que lo hablé con Fernando, Peirano, todavía estaba vivo Aldo Ferrer, que era decir, ¿por qué no generamos? Zárate tiene una central nuclear, 2 centrales nucleares, y va por una tercera. ¿Qué pasa si nos hiciéramos un clúster de empresas al servicio de centrales nucleares? De empresas de ingeniería, de empresas de servicio, de empresas de desarrollo. ¿Por qué no pensar? Estaba vivo Aldo Ferrer porque Fernando me dijo que hablara con él y después falleció, pero en el momento de pensar que en Zárate, que tiene un montón de Zárate, Varadero, Campana, que es un lugar donde hay un montón de empresas grandes, pero también están las empresas generadoras de energía, entre las cuales están las centrales nucleares. ¿Por qué no pensar un sistema donde generemos nuevas empresas y nuevos conocimientos para este sector, que muchas veces la UTN ha tenido y ha sido convocado para resolver problemas y lo ha resuelto a nivel de Siemens, por ejemplo, porque Siemens no podía concurrir a resolver un problema muy puntual de los reactores o del reactor. Entonces tenemos capacidad, pero después no tenemos instrumentos o no hay un instrumento de preinversión, digamos, porque cuando necesitan resolver un problema, por supuesto que NASA tiene los recursos para resolverlo, pero para un estudio, para poder analizar este tipo de problemas, los municipios no lo pueden abordar. Tal vez lo pueda abordar a nivel provincial. Así debe haber otras cadenas de valor que desconozco porque no estoy, que pueden ser aprovechadas y pueden ser potenciadas, pero ¿qué necesitamos? Además de tener la oferta, necesitamos otras capacidades. Cuando yo estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico de Zárate,
me di cuenta que una de las cosas que por supuesto todos los intendentes quieren que vengan a radicarse a sus territorios nuevas empresas grandes. Una empresa como Toyota que le resuelva el problema del empleo. Eso quieren, no es el intendente, todos los intendentes quieren eso porque realmente absorbe una cantidad de empleo pero en realidad el secreto está en este 30% de la economía popular e informal que es la que hace circular dinero por las ciudades, o también las pequeñas empresas que van generando los comercios, los servicios. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos una gran oportunidad, pero en realidad no teníamos una capacidad. Nosotros no sabíamos cómo compran, cómo adquieren tecnología las empresas grandes. ¿Cómo adquieren tecnología? ¿Cómo compran? ¿A quién compran? ¿Por qué compran a determinados lugares? No sabíamos porque el municipio no tiene esa capacidad. Y lo único que se nos ocurrió fue hablar con los compradores de las grandes empresas. Preguntarle a Toyota, a otras empresas químicas, ¿cómo compran tecnología? ¿A dónde compran? ¿Por qué compran? ¿Cuáles son las compras que hacen local? ¿Cuál es el compre local? Además de los comercios de cercanía, el catering, la limpieza, ¿qué podemos ofrecer? Y en eso me parece que, por supuesto, el municipio también tiene cosas urgentes y eso que es algo que de mediano plazo, también fuimos como dejándolo para, bueno, un momento de oportunidad que tuviéramos para tener esa capacidad que tampoco teníamos, porque los municipios no suelen tener economistas, politólogos o científicos sociales, y ahí sí que nos podemos apoyar también los municipios en adquirir capacidades que nos hagan estos análisis para mejorar también las políticas públicas. Digo que las oportunidades son enormes. Creo que nos debemos escucharnos entre los diferentes estamentos de gobierno, con las universidades también, porque las universidades también tenemos eso de, bueno, yo tengo esto para ofrecer, y nosotros también tenemos investigadores e investigadoras que digo, este prototipo es fantástico, va a resolver el problema y yo digo, bueno, y hablaron con las empresas, con los destinatarios finales, probablemente no. Y ahí es donde yo coincido con Fernando que el rol de los vinculadores tecnológicos es fundamental de esas capacidades. Es fundamental, pero definitivamente muchas veces los municipios no pueden adquirirlo, no pueden tomarlo dentro de sus plantas, a pesar de que ahora hay una oferta fantástica de gente formada. No lo estoy hablando de por ahí, a lo mejor otros lugares, puede ser, en los municipios que conozco. Entonces me parece que ordenar en la provincia la cantidad de la oferta que hay en función de problemas, pero también hacer un programa de fortalecimiento de capacidades locales para diseñar estas políticas de aprovechamiento, de articulación entre el sector científico-tecnológico y el sector productivo, con estos, no sé, modelos, yo digo clúster, pero Fernando no me mate porque yo digo clúster por decir algo, digo, no tengo ese conocimiento, por ahí es un conglomerado, es un espacio, no sé, entonces me parece que también va a poner rumbo y además de lo que mencioné de los temas normativos que nos debemos repasarlos y aprovechar estos momentos, esta gestión que tiene la ciencia y la tecnología en tan alto valor para dejar instrumentos normativos que sostengan todo lo actuado a lo largo del tiempo y sea una política estable. Buenísimo, Gaby, muchas gracias. Gustavo. A ver, para cerrar, yo coincido con todo lo que han estado mencionando Fernando y Gaby en los distintos tópicos que han hecho mención sobre las capacidades que tiene la provincia de Buenos Aires, con los problemas de los vinculadores, con esto de tratar de generar vínculos y trabajar más cercanos con el territorio, digamos, la provincia, con los distintos municipios para empezar a discutir y tomar decisiones que impacten territorialmente, tratando de generar sinergias y con mayor valor agregado y con mejora de la calidad de vida y de las distintas
zonas de la provincia. Yo creo que me parece que para también dar adelante eso, la provincia, desafío ya en materia de generación de información y de generar capacidades que permitan el análisis de la información. Digo, me parece que la provincia de Buenos Aires, yo digo, tengo casi 10 años a cargo de la dirección nacional, vengo de años anteriores de la Secretaría de Ciencia y Técnica, antes de que fuera ministerio, y una problemática que ha tenido siempre la Buenos Aires, que en realidad no tenía un área técnica que conociera, yo no digo de que hable de cuánto invertía o se invertía en la provincia de Buenos Aires, pero digamos, no había un análisis profundo sobre las capacidades y quiénes eran los actores que llevan adelante y dónde están, digamos, territorialmente ubicados. Y eso tiene que ver con, mi lectura es no avanzado en la conformación de cuadros técnicos, equipos técnicos que permitan valerse la información que existe y valerse de diseñar nuevos tipos de información que les dé elementos para hacer análisis de capacidades y que ese análisis pongan a disposición para la toma de decisión. Y que eso, a partir de esa información, comiencen a trabajar territorialmente, digo, porque territorialmente con los municipios y empezar a tratar esta temática. Yo creo que el paso que empieza a dar la provincia de Buenos Aires institucionalmente, con órbita y, digamos, y con la idea de conformar equipos que tengan durabilidad, digamos, equipos técnicos que trasciendan la gestión, digamos, y que sean la base para proveer de información para quienes tienen que tomar decisiones y pensar decisiones más de largo plazo y no de solucionar la coyuntura de corto de tiempo, me parece que es un paso que han dado, que ha empezado a dar y que es un desafío de continuarlo y dotarlo de los recursos necesarios para que esa capacidad, esos cuadros técnicos tengan esa capacidad de dar respuesta para las necesidades que necesitan los tomadores de decisión. Digo, y eso se ve, digo, y es un problema que no solamente lo tiene la subsecretaría, Gaby también lo mencionó, digamos, la SIC, creo que mencionaste la SIC, digo, tiene dificultades con las capacidades administrativas y de gestión. Bueno, digo, todas las instituciones, digamos, donde la provincia pueda interceder, necesitan todas las instituciones de equipos técnicos, digo, incluso los investigadores digo, necesitan del personal de apoyo y del personal técnico que los asistan en sus proyectos de investigación, digamos, y a veces ponemos la lupa solamente en cuántos investigadores tenemos, en qué disciplinas y qué digamos, y cuál es la dedicación, pero no ponemos o no miren la importancia que tiene el resto del personal abocado al desarrollo de la actividad científica y es un problema, porque si no tenés apoyo para llevar adelante estos proyectos de investigación, tu tiempo a investigar lo vas dedicando a otras cosas, algo que también mencionó como un ejemplo en los vinculadores, Fernando. De todo, menos de lo que tienen que hacer, que tiene que ver con la vinculación científica. Nada, nosotros eso lo valoramos mucho y nuestra intención es que esto se replique, en otras provincias, para lo cual uno internamente viene pensando formas de cooperación y de asistir desde Nación para que las áreas técnicas se fortalezcan dentro de las provincias y que trabajemos de manera coordinada y complementándonos, pero digamos tratando de fortalecernos todos con nuestras capacidades y con la generación de información que sean útiles para la toma de decisión. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, para ir cerrando, básicamente estamos muy contentos desde la provincia de poder lanzar esta iniciativa. Y bueno,
digamos, la idea de este primer panel fue fundamentalmente ir poniendo disparadores, ir poniendo tópicos, ir poniendo diversos ejes temáticos sobre los que órbita de alguna manera u otra, dependiendo cuál sea la temática, va a estar generando información básicamente. Y para eso la idea, un poco como planteaba Gustavo, es poder trabajar de manera complementaria, tanto con Nación como lo que planteaba también Gaby, con los municipios. ¿Sí? Digo, nuestra posición en términos institucionales nos da un poco esa posibilidad de poder estar trabajando y generando ese rol de articulación necesaria entre todos los actores, digamos, de la política pública, ya no solo del sistema científico-tecnológico, sino también considerando, digamos, áreas un poco más amplias de intervención, dada justamente la complejidad de la temática. Así que en ese sentido, nosotros vamos a estar, digamos, generando o por lo menos llevando adelante iniciativas de fortalecimiento y capacitaciones y generación de capacidades para todo lo que tiene que ver con el personal técnico de la provincia, y al mismo tiempo también vamos a nutrirnos de los saberes, las prácticas y el conocimiento que tiene, digamos, cada una de las regiones y cada uno de los municipios. ¿Sí? Digo, estamos hablando de una provincia, como decíamos al principio, una provincia muy grande, una provincia muy diversa, y creo yo que es muy importante poder también, al mismo tiempo que fortalecer los cuadros burocráticos de los municipios, al mismo tiempo de poder fortalecer las capacidades de los municipios en términos de planificación y de generación de los sistemas de información, también poder nutrirnos de toda la información, pero no solo de la información, sino de las prácticas, de los saberes, que bien pueden estar en la universidad, pero a veces no necesariamente están en una universidad, a veces están en muchos otros lugares, y creo que es importante poder tomar en cuenta esta noción acerca de lo regional como un eje transversal, que creo que es uno de los ejes también fundamentales de la propuesta. Así que, bueno, quería agradecerles nuevamente por estar en el panel. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Fernando. Y bueno, nos queda muchísimo trabajo por adelante y seguramente vamos a poder seguir articulando muchísimas acciones para poder empezar a intentar resolver algunos de todos los puntos que fueron planteando ustedes en las intervenciones. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chao. No, por favor. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao. Hasta la próxima. Y bueno, los invitamos a las 2 de la tarde al segundo panel, que es la presentación del primer documento de biotecnología en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Claro, gracias. Hasta luego. Chao, chao.